Maitei, peiguapa me vai ser Maitei. Maitei ni coge hina pe ñande la pichacuera ya hay jueteva ya hay juana. Mi judío cuera ñeme y salón. Pe salón jamaitei pe bomba eguazú hina ñandebe pepetei. El saludo inicial en guaraní ya empieza recordando, dándonos un vistazo de que el guaraní, aunque era ignorante del Dios que nosotros conocemos, del Señor Jehová, del Dios Todopoderoso, del Dios creador de todas las cosas, de lo que se ve y de lo que no se ve. Yaheshaba, Yaheshaima. Umiba eja oya papá kue ñande apombobe ñandebe oya pombobe jae pe ibipora ñande ya eva ñande yeje. Ibipora, ese es el hombre. Ibipora, el hombre para el guaraní. Quiero hacer esta acotación muy importante. Lo que nosotros hablamos ya con el guaraní es el nombre de nuestra lengua nacional, pero es una lengua ya confirmada por el español. No es un nombre en guaraní. Conocemos Baibaí, algo que tenemos que manejar perfectamente, saber perfectamente, porque cada palabra en guaraní tiene realmente una semblanza, una reminiscencia de Dios. Los que ya conocen algo del guaraní saben que, por ejemplo, el alma está casi permanentemente en la alocución en guaraní, el anga, ¿verdad? Hasta en el espacio que decimos ahora o después, angaite, angabe, está el alma. Siempre está. Y en muchas de las palabras en guaraní tenemos realmente nosotros la presencia de Dios. Es más, esto sí es algo que todavía mucha gente, mucho tiempo se va a discutir, porque el guaraní, mucha gente, me decía ayer justamente Ruth, la esposa de nuestro querido Diego, dice, yo creí que era una lengua muerta, o fue Diego mismo que me decía. No, el guaraní es una lengua viva y todavía para nosotros hoy en pañales, porque tenemos que redescubrir la importancia de la lengua, porque la lengua que nosotros hablamos es el abañe, y empieza por allí. El nombre de la lengua dice abañe. Abá es el hombre, y no lo que algunos caprichosos, especialmente los españoles, lo dejaron como el hombre rebelde. Ustedes habrán escuchado decir, y ya va, tipo, no pega de ti, abánica, tú y ese va a beber, en 10 va a beber, ya pues ya va y tereí. Sin embargo, Abá es el nombre más digno que tiene el original, el nativo, el guaraní. Habiendo hablado de esto, quiero decirles que precisamente yo vine a leerles en guaraní lo que ya el hermano Franco recién leía, algunos versículos tan importantes. No hay tiempo, no tuve el tiempo, ni habrá un tiempo para desarrollar realmente con una exégesis de lo que es Isaías. El nombre de Isaías, que ya prácticamente, según lo que encontramos en los textos ya en castellano, quiere decir Dios es salvación, Jehová es salvación. Es el nombre. Desmenuzando el nombre de Isaías, en guaraní ya tiene una significación importante. Isaías se acerca mucho y es algo que determina pertenencia a algo. Y poná, y tabú, y yuku, siempre la I determina una pertenencia. Sa es la abreviatura de ojo. Sa, por eso decimos tesar, esa, ¿verdad? Se conjuga de esa manera, pero solamente Sa es el ojo. Isa es prácticamente el que tiene una visión, ¿verdad? Y que ahí es una palabra que determina heridas. Ahí, por eso Angaipa, que es el nombre del pecado para el guaraní, dice que está
en el verso en castellano dice podrida llaga, y es donde termina el angaipá, el pecado. Isaías ya desde el nombre propio, que también tiene relación con el nombre de Jehová, ya determina esa actitud que le daría cuando fue elegido para ser el portavoz de Dios. Mi dedicación un poquito para venir a traerles, no para inquietarles, sino con el deseo de cumplir también yo con esto que tenemos como obligación los cristianos, de transmitir las cosas que están en la Biblia, que está en nuestro libro. Algunos le dicen el manual de vida, ¿verdad? Qué lindo que es nombrarle a la Biblia como el manual de vida del cristiano. Es una herramienta que tenemos necesaria e imprescindible para poder caminar por los caminos señalados por Dios, pero por sobre todo cumplir con la misión que nos dice que seamos nosotros portadores de ese mensaje para los hermanos que no tienen la oportunidad de conocer, de estar en el camino de Dios, sencillamente porque nadie se ocupó por ello. La palabra de Dios nos dice y que tenemos la obligación de testificar, de llevar su mensaje a todos lados. ¿Cómo le vamos a decir nosotros de que hemos cumplido con la misión si no tratamos también de llevarle el mensaje en guaraní a nuestra gente? Voy a tratar de leerles algo que señalé como importante, porque así como el hermano Franco señaló, Isaías 53 realmente es la culminación prácticamente de su visión magnífica, ¿verdad? De lo que el Señor Dios le dio a él para mostrar lo que iba a suceder 700 y pico de años después. Y era, según nosotros vemos luego también de nuestros relatos recibidos, vemos que se cumplió como calcado una fotografía, una película previamente hecha y transmitida oralmente. Porque realmente esa transmisión oral que se hizo hacía 700 y pico de años, se empezó a escribir apenas 150 años antes de que venga Cristo. ¿Se imaginan ustedes las vueltas que dio el contarle el tata al abuelo, al padre al hijo, el hijo al nieto, otra vez, ¿verdad? Hasta que nos llegó a nosotros. Entonces, de allí también tengo una conclusión que dice, ¿cuántas cosas se perdieron en el rodaje de la transmisión? Nosotros acá hoy ocurre un hecho y todos los que estamos acá, 30, 40 personas, vamos a contar el hecho del cual somos testigos y vamos a contar de forma diferente. Sin embargo, la historia transmitida por Isaías en este caso y por nuestros evangelistas nos llega a nosotros fresquita, casi calcada una de otro, de los 4 evangelistas y de todos los profetas. Bien, me permiten entonces que yo haga uso de nuestra Biblia en guaraní y posiblemente pueda también ir mezclando con el mismo texto en castellano. ¿Qué nos dice Isaías en guaraní? Ustedes pueden acompañar, también van a ir seguramente asociando y aprendiendo algunas cosas. Los que no saben, yo creo que hay muchos que sí manejan el guaraní, que sí entienden. Isaías, peteín, 1:1. Umimba Isaías, Amos Ra'ih, Ojesabacue, Judá, Jerusalén, Huiguá, Judá, Ruizaguá, Sucuera, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Oisán, Moguaré. Aquí nos habla de dónde viene. Importante saber entonces de dónde viene el amigo Isaías. Él fue profeta y bajo él, porque los reyes estaban bajo el profeta, ¿verdad? No los reyes encima del profeta. Entonces dice que él ya ministraba, él estaba dando la palabra de Dios a los reyes, guiando al pueblo, mientras que reinaban Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Hoy Sambujú quiere decir cuando realmente lo tenían con una cuerda al pueblo, a los pueblos. Ibaga Ha'ibú, qué notable, ¿no? Aquí el mensaje no es solamente para el Ibipora. Ibaga, la tierra y el cielo, escuchen. Y cuando Dios
Maldijo la tierra en la cual Adán iba a trabajar con sus hijos. Una cuestión muy, muy, muy severa. La tierra y el cielo son testigos de nuestros actos. Podríamos casi decir así, de una manera no muy poco elegante, las tierras y el cielo son testigos de nuestros delitos. Son también ojos de Dios para ver cómo andamos. Y repito, y vaga pejenducos e ibañan de yara. Amongacuami tanguera, tu ishapape ve, aecuera que tu opu asereje. Güey hoy cuay yarape, aburro y yararoga. Israel catundo y cuay, senetaguando jesacuay. La primera queja en el libro de él es justamente cómo sus propios compueblanos, la gente que lo estaba mirando crecer o trabajar, no le escuchaba. Y no es que no le escucha a él. Él era un transmisor, él era un emisor. Y el pueblo debe ser el receptor. Y el pueblo no recibía. Eran malos receptores. Por lo tanto, por eso este primer versículo, tenemos que tener muy bien en cuenta porque, como dicen algunos cronistas, y yo consulté con muchos cronistas a través de esta tecnología que hoy tenemos en Internet, y a través de ellos, porque eso no encontramos en la Biblia misma, nos cuenta de que en su tiempo y poco después, el libro de Isaías, o a Isaías mismo, se lo llamaba como el transmisor del futuro. Y en tiempos ya del Nuevo Testamento, de los nuevos testigos de lo que pasó allá, le llamaban como el quinto evangelio. Ustedes saben que nosotros tenemos 4 evangelios, 4 evangelistas que relatan los hechos en nuestra Biblia. Y a esto de Isaías le llamaba el quinto evangelio. Qué importante. ¿Por qué? Porque es un relato de algo que iba a ocurrir, pero ocurrió. En el versículo 4 de Isaías dice, Jate kobe aje. Aje es la expresión en guaraní que se refiere al diablo. Mi abuela jamás dijo de mitad aña, decía de mitad aje. Eso yo realmente lo discerní mucho después, nunca, de mitad aje. Abuelita que no nos dejaba salir con la ondita a cazar pajaritos, ¿verdad? De mitad aje, yuseco, apeyúa, asaye, requémana, ¿verdad? Nos llamaban, realmente nos retaba porque no queríamos dormir la siesta. Y en ese tiempo, en el tiempo nuestro, hace muchísimos años, realmente dormir la siesta era una obligación. Porque si no, molestábamos a los mayores que venían realmente a reposar un rato, porque después tenían que ir otra vez a la chacra o mover las vacas. Bueno, no teníamos tantas vacas, no tenían ellos, ¿verdad? Entonces, digo, haste comeaje, va ahí me metegui penerenjeva. Va evaí apojá ñemoñaré y tu yupaba ra iré y tu yupaba ra iré. Qué expresión fuerte en guaraní. Hijos de lo podrido y tu yupaba ra iré. Tuyú es lo podrido, el tuyú, el fango en el cual vemos en los esteros a veces mal llamado como caruguá o en otras latitudes le llaman arena bovediza. A eso se refiere, hijos de esa podredumbre. Peyeiba e cueñan de Yarawi, Peapo y Marangatúa, Israel Guape, Peñemomomberí y Subí. Como en este primer capítulo realmente entraba, como se dice en el fútbol, con los tapones de punta. Aquel que lo escuchaba necesariamente tenía que estremecerse porque lo que les decía era muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Nadie quiere recibir. No queremos, hasta el día de hoy, mucha gente suele decir, Víctor, mi hijo, si vamos de casualidad en la calle y le encontramos con una persona que no conocemos y le preguntamos así, a boca de jarro, usted es un pecador, vos sos un pecador, ¿qué es lo que va a decirnos? ¿Nos va a dar realmente una trompada o nos va a escupir? Entonces, estas palabras que él los decía de esa manera, vos sos hijo del barro, de lo profundo, de lo podrido. ¿Cómo iba a reaccionar? Pero él los dijo. Por eso él iba de frente. Peyetu uare, peyetu ibare, penderete najembubeimai, peñenupajangua, candú, hayekacuewi pene acajenije. De cosas rotas. Realmente tu cabeza está llena de desechos. Las cosas rotas son desechos.
y de eso está llena tu cabeza. Es lo que le decía. En guaraní lo entendemos de esa manera. En el verso 6 dice, pene pensa apen vive, pene acambute pebe, daipori jesainja, penderete ñejunga ñenupangüe, jai jubipaba memete, ababe oipojano ha oyokua baebe isaguapojame oipisiva. Qué triste es cuando realmente de repente estamos lastimados, tenemos una rotura, tenemos realmente algún problema y necesitamos, hoy en día está muy de moda los masajes, ¿verdad? Para solucionar un problema de hueso, un problema, y sin embargo, él los está calificando a ellos de que no hay remedio bueno que los pueda sanar, curar, porque realmente ellos han batido el récord en pecado, en vivir realmente desafiando a Dios. Verso 8. Japetaba guasución opita ogaí parraltipe, ogabirei coquerepe, hataba ñonainome, oñe mongoraba peguaisa. Tupai puacapaba, dojeyai dide, bobimi, ore aputewi, roputaba era moa, Sodoma, Gomorra. Las veces que hace mención Isaías de toda la gente, de toda esta rebeldía permanente, porque está hablando él dirigiéndose directamente al pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios entonces era realmente el que directamente recibía estas acusaciones y esta condenación que no es de él, sino que por palabra de Dios, donde están ubicados. Y entonces acá en este verso 8 él hace una comparación de cómo era ese pueblo escogido, los hijos, donde recibieron todo, y lo compara a ese pueblo como una parralera, el parralte. La uva siempre fue un ejemplo usado por nuestros profetas, como una de las frutas también más magníficas, más lindas. Incluso cuentan que cuando Caleb y Josué fueron a investigar la tierra que tenían que ocupar en Canaán, vieron, y dice la palabra, ¿verdad? Uvas del tamaño, yo no quiero decir una pelota de fútbol, porque pareciera que va a ser mucho más difícil, pero como una pelota de tenis, con racimos, así con uvas, que tenían que traerlo entre dos, un par de cachos de uva, ¿verdad? Entonces, él aquí le asigna, para ejemplificar qué es lo que pasa con una parralera de ese tipo seca, con frutas realmente ya comprimidas, con frutos que ya no da. Dice que solamente porque Dios nos ama, les ama, todavía sobrevive. Pero Él mandó que esas plantas fueran podadas y dejadas solamente el tronco. Cuando Él hablaba entonces en esta comparación, que esos pueblos debían ser aniquilados, esos pueblos que eran rebeldes. Pero ¿cómo hacía Dios para castigar con esa fuerza a ellos? Usaban los enemigos, los filisteos, los hijos de Canaán, los sobrevivientes de Canaán, la gente. Canaán era realmente el más feroz de todos los enemigos. Por eso la tierra de Canaán le fue asignado a ese pueblo. Pero no era realmente, bueno, vayan, aquí tienen el documento, no, vayan y conquístenlo. Esa era la misión que ellos tenían. Pero aquí yo tengo una figura realmente propia de cómo, si uno pudiera pintar y mostrar una planta enorme, pelada, dejada absolutamente nada. Y él dice, dejen solamente el tronco, que es lo que tenía que quedar del pueblo castigado por Dios a través de los enemigos de Dios. Así como hacía con Faraón también, que Dios mismo le incentivaba para que se oponga. Él le hacía más feroz cada día hasta que después tenía que convencerse de que la palabra de Dios no era vacía, que la palabra de Dios tenía validez, fuerza, fortaleza y que no iba a volver a él vacía nunca. Y eso nos queda a nosotros muy claro. Hay decía yo que de paso estamos sabiendo quién era Amós. Quién era Amós, el padre de él, que no era el profeta, porque hay un profeta que también tiene ese nombre. Pero sobre el padre de él, muchos historiadores, incluso cronistas de la época, le asignaban la paternidad de Isaías. Pero, en fin, con estos estudios hoy
que se hacen los que bucean, cavando y recobrando ciudades, determinaron que no, porque vivían en el mismo tiempo, no podía ser el padre de él. Aquí esto lo saqué un poquito de una visión de una persona de este tiempo, que hace una comparación también de Isaías 1:1 y dice: qué triste situación vemos en el mundo. ¿Cómo expresó un senador estadounidense su preocupación por el deterioro de la sociedad? Y él se hace esta pregunta: ¿quién no anhela el fin de los problemas que afronta la humanidad? ¿Cuántas veces, sin embargo, se malogran nuestras expectativas? Soñamos con la paz, pero vivimos plagados de guerras. Amamos la ley y el orden, pero no podemos contener la creciente oleada de robos, violaciones, asesinatos. Deseamos confiar en el prójimo, pero tenemos que cerrar las puertas con llave para protegernos. Queremos a nuestros hijos, tratamos de inculcar en ellos buenos principios, pero muy a menudo contemplamos impotentes cómo sucumben a la influencia perniciosa de sus compañeros. Esto se refiere a lo que dice Isaías, pero está pintando algo que nos hace falta mucha pintura para darnos cuenta. Lo tenemos acá en nuestra ciudad, lo tenemos en las ciudades, lo vemos en los noticieros en otras partes también, cómo realmente hoy la sociedad está corrompida. Y cuando leemos atentamente el libro de Isaías, lo que él nos está contando, encontramos que en aquel tiempo ya, ¿verdad? En este caso él habla más propiamente para el pueblo de Judá, para la nación de Judá, pero esto va para todos los israelitas y viene también para nosotros, porque esto nosotros vemos que estamos siendo ya casi peor que lo que en aquel tiempo fue. El castigo que viene hoy, ¿verdad? Acá acabamos de leer cómo hacía una comparación con Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacemos nosotros hoy, los cristianos, los creyentes, para parar esa oleada realmente de intención de convertir el sexo realmente en uno solo, en hacer que la mujer haga las veces de varón, que el varón haga las veces de mujer? Pocas iglesias, pocas personas de iglesias que se llaman creyentes han levantado la voz en contra de lo que se hace a través de nuestro poder legislativo, del ejecutivo, en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay. Ya han sacado leyes por las cuales es libre voluntariamente para que se unan mujeres y varones. ¿A dónde nos lleva? Acá nosotros todavía parece que hay un resquicio, apenas faltan 4 o 5 votos para que realmente salga esa ley. Este senador estadounidense, donde también en los Estados Unidos, ya que la mayoría de los estados ya tienen también la ley por la cual el matrimonio igualitario, como le llaman, se pueda consumar. ¿No les parece que esto ya anticipó Isaías? Nos dice, hace una pregunta, la que nosotros nos hacemos todos los días y posiblemente en todas las reuniones evangelísticas, se dice: ¿qué libro bíblico ofrece de modo especial esperanza para el futuro? Y este senador hace justamente la mención. Dice, en el primer versículo de su libro, Isaías se presenta como el hijo de Amós y nos dice que fue profeta de Dios en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto lo leímos recién, ¿verdad? Pero estamos haciendo mención a que un senador estadounidense, en su lucha también por reconocer esa tarea de Isaías y para que ese pueblo pueda también de alguna manera tener noticias, estaba cumpliendo. Posiblemente sea un senador creyente, ¿verdad? Es más, sabemos que los Estados Unidos tienen como religión mayoritaria el protestantismo, ¿verdad? O sea que es parte también de nuestras creencias. Muy pocas diferencias tenemos, pero son realmente de boca para afuera, ¿verdad? Son protestantes, pero no profesantes, ¿verdad? No practican, al contrario. Voy a pasar a leerles el capítulo 52, si quieren seguir acompañando. 52 y 53 lo voy a hacer ya inextenso. Vamos a ver cómo acá hay de entrada en el capítulo 52 una arenga fuerte para los israelitas, ¿verdad? Dice: Neike Sion, Epal Jañemombarete, Jerusalén Taba Marangatú, Emondende a hoy Ponabeba, Umimombriguá, Tecovepoti, Doy quemo Abeima Indepupe, Epuá Jerusalén,
el tiburón de Yehewi, Ubu, Timbo, Eñemoín de Guapujape, Sion, Cuñataí, Ñemua Casaba, Cue, Epeamba, Epoji, de Atiuwi, Epuá, Jerusalén, el tiburón de Yehewi, Ubu, Timbo, Eñemoín de Guapujape, Sion, Cuñataí, Ñemua Casaba, Cue, Epeamba, Epoji, de Atiuwi. Acá Isaías se refiere naturalmente a Israel como una dama, como una mujer, que fue capturada. Ñemuacasá significa que le pusieron una soga, que le capturaron, que la sometieron de esa manera. Peisas e iñan de Yara. No ñemeiba e cueseben ba ebe pendereje temiguaino. Peyera jaramuguare. Hacename emoai abei poguenoje. Yeubo tembiguai recowi. Iñepirujame seretagua ojoba cue Egiptope. Hoiko upepe momburiguáramo, upeica tu Asiria, oyopujendive reyete. Amba épico peco anga ajesaba. Reyete seretagua oyeraja Babilonia pe. Umi onguerecoba y powipe, osapucayoa, oyeyapowi, haseapo imanterei. Upevare seretagua, oikuata, serera, haangante, ojesacuata, seja, upeja eva cue, ape aime. Si están acompañando, ustedes se dan cuenta como acá pareciera un poquito más filosa la expresión de cómo Dios observaba lo que estaba pasando. El pueblo de él fue llevado, primero ya fue rescatado de Egipto bajo una presión tremenda que ejerció Moisés sobre el faraón, y luego de allí otra vez, una vez liberado con la fuerza, testimonio de todo un pueblo de cómo Dios día a día estaba guiándoles, dándole sombra, dándole fuego, dándole luz, dándole agua, dándole alimento en el desierto. Y sin embargo, a los pocos años, otra vez ese pueblo rebelde adoraba ídolos. Hacían ídolos, adoraban cosas de barro, de bronce, de oro. Cuando salía el pueblo de Egipto, por mandato de Dios y por enseñanza de Dios mismo, ellos vinieron con muchos tesoros sacados de los egipcios, de las egipcias especialmente, que se vestían de oro. En ese tiempo se ve que abundaba demasiado ese metal precioso, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron fue entregar todo, lo fundieron para hacer un becerro de oro al cual le llamaban Dios, Baal. Y se arrodillaban y hacían orgías a la sombra, debajo, arriba de este ídolo. Entonces vemos Israel, Dénigo Cuñataire Ñemuacasaba, habla como si fuera una mujer que perdió absolutamente todas sus virtudes, su dignidad, y le invita: yo, el que te dijo siempre, yo estoy acá. Porque las veces que le reclamaron los israelitas en el desierto, él les dijo: yo estoy acá presente, estoy con ustedes acá. Sacó agua de las montañas, le sacó alimento de los pájaros, le dio el maná durante 40 años. Maná es un alimento que nosotros ya no vamos a conocer, pero un alimento que no les faltó a la gente que estaba saliendo por el desierto. Entramos entonces en este capítulo que relata lo que nosotros todos los días, y hoy en este día muy especial de celebración, de recordación, que Dios nos invita a recordar tal cual como fue, y con esta introducción un poquito aparentemente, digamos, desordenada, pero importante en cada uno de sus relatos. Nos dice en el capítulo 53, Maba Pico Güeroviata, sus primeras dos palabras. Acá dice: pero es increíble, ¿hace cuántos años que estoy con ustedes acá, trayéndoles lo que Dios les ordena? Y sin embargo nadie cree, nadie hace. Maba Pico Güeroviata, upere genducaba ecue, Maba Pepico Ñande Yara y Cualca y Pocatú. ¿A quién fue que Dios le estaba mostrando su poder? Todo su poder. Porque la demostración del poder de Dios estuvo delante de ellos, con ellos, en todo, absolutamente. Entonces le dice: Maba Pepico Ñande Yara y Cualca y Pocatú. Pero ¿cómo? ¿Y a quién Dios le estuvo dando esto entonces? Dios perdió su tiempo. Es lo que Isaías les está diciendo a ellos y a nosotros, porque nos llega a nosotros, y yo acepto a pie juntilla lo que dice que este es el quinto evangelio. Tenemos que tener muy en cuenta. Nos dice: Ocacuamba eroquisa genondepe, aibirarapoisa eibipenome, aenaiponai, ando huerecoimba ebe, llama ejanguajese. Aquí ya nos está hablando del Señor Jesús, de Cristo.
cuando fue tomado, cuando realmente le tomaron odio, cuando le tomaron realmente inquina, cuando fue acusado, cuando fue vilipendiado. Dice Okacuamba, él creció como una cosa tierna, como una planta tierna, como una planta que empieza a crecer en una tierra estéril, en una tierra estéril. Así relata Isaías como en su visión se dibujaba la vida, en todo caso, del niño y el joven Jesús. Se burlaban de él, Opamba es así y supe, Yeco asirje oye pocuá, oye yere y subí, doye jesasei y supe, roguerecoya y púramo, ando ya poimba everamo. Lo teníamos realmente, guaraní decimos también una palabra, dice tucumborupaisa, como asiento del rebenque, como asiento del látigo. Para eso se lo tenía al Señor Jesús. Roguerecoya y púramo, solamente para odiarlo no se le hace como nada, no lo yapoimba eveno. Esta es la parte más, tiene que ser la parte más dolorosa que hoy estamos recordando. Él asumió nuestros pecados. Él se hizo pecado. Él voluntariamente se hizo el pecado. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Él en la cruz en el último instante le hace esa pregunta? Porque su humanidad, Él ya como ubipora, en ese instante, no creo que haya sido de duda, creo que ha sido para testimonio nuestro. Le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no puede ver el pecado, Dios odia el pecado. Y en ese momento el Hijo era el pecado porque Él asumió, Él estaba allí en lugar nuestro. Era el momento en el cual Dios dio la vuelta al rostro de él. Y le dice, va a ir ya, Señor e Hijo. Pero fue solamente un instante. Sabemos lo que pasó en el huerto de Getsemaní cuando ya había pedido, Padre, si puedes, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad. Son instantes de humanidad que Él nos transmitió. Porque somos humanos y con eso también a veces nos conformamos, pero nosotros somos humanos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos pecados? No, de catui, se puede acá y se llegue, ¿verdad? No puedo y quiero hacer, ¿verdad? Y le doy rienda suelta a mi placer, a mi orgullo, ¿verdad? A mí. Nosotros, muchos creen que Dios era el que le castigaba. No. El castigo al pecado estuvo establecido desde el principio. El pecado tiene como paga la muerte desde el principio. No se hizo nada nuevo. Dios no dictó un nuevo decreto, una ley en ese momento. Ese decreto estuvo y sigue estando y va a seguir estando hasta el final. Solamente que con la sangre de Cristo hoy tenemos la puerta abierta si lo conocemos y si nos arrepentimos y si cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Haeoye kutuña neti atanguere, ñanerembia povaicuere, oñemongu ipajo, aji ari peñenupa, ogueruba ñandebe pi aguapü. Haeye kutucuero pi, yacuera ñande. Por esa perforación que le hicieron finalmente en su costado, que le dio la oportunidad realmente de que se derrame de su costado esa agua maravillosa, pues agua surgió de esa parte, con eso nos lava, ¿verdad? Eso simbólicamente podemos decir, ese fue el momento sublime en el cual nosotros, en este tiempo de la gracia de la iglesia, podemos decir, tenemos ese salvoconducto para ser salvos. Oñembosaray vos eseja oñemomirinte. Qué hermosa palabra en guaraní, oñemomirí. Ustedes saben lo que es a veces cuando alguien nos está apabullando, un patrón, a veces un jefe, un caudillo, viene y nos dice miserable, negro, estúpido, inútil, y cada vez nos achicamos más, porque, bueno, ese es el ñemomirí. Y él ahí en el patio de Pilatos, cuando era, ¿qué es lo que hacía? No respondía, no sé si decía, ¡ay!, ¿verdad? Ante tantos latigazos. O ñemomirinte, se achicaba, ¿verdad? Ponía el cuerpo, dejaba el cuerpo, lógico, estaba atado,
estaba realmente ya sangrando por todos lados, pero aguantaba a pie firme, sin abrir la boca, nos dice la palabra. Oye, erahaye yo poco a me llevaron con las manos atadas. Porque le hacían un interrogatorio. Eso también, lamentablemente, yo tengo experiencia acá en tiempos de la dictadura. Mucha gente era llevada así para ser torturada, para confesar lo que no eran, ¿verdad? Me da una visión mucho más próxima de lo que hicieron allí. Oye, le enfrentaban con falsos testigos. No había nadie que levante la voz, no tenían un abogado defensor. Nuestras leyes de hoy dicen de que cualquier reo tiene derecho a un abogado que lo defienda. Un abogado pagado por él o un abogado que el mismo Estado le tiene, un defensor de reos públicos, ¿verdad? Sin embargo, él dice, no tenía nadie que vaya a hablar por él. Fue muerto, asesinado. O sea, se dio la oportunidad incluso a ese pueblo judío, del cual era el rey, para que lo dejaran en libertad en virtud de una ley que existía. Y ese pueblo de él, sus súbditos, dijeron, no, libera a ese criminal y asesino, Barrabás, pero a él crucifícalo. Ese pueblo, su pueblo. Oñeñotú, va evaía poja apitepe, envía po bahía quiere. Y tibu oñemoí, doya poira moyepe iba, hay yurubi no sei yapu. Yeco así de yara oyopuseba de cuechupe, oñeme jagüere, yeco asípe, te envía po baicuere. Hoy cobe pucuta. Aquí viene ya el reconocimiento de Dios, ya estaba él de nuevo y nos alcanza a nosotros que la vida de Jesucristo, aunque allí dejaba en ese momento, por esos 2 días, 3 días, el cuerpo inerte y sepultado, él va a vivir todo el tiempo. Hoy cobe pucuta, aojechata iñemoñaré, ñande yarara en bipotá, hoy cota a erupi. Ete hoy coasilide, ojechata arasacá, hoy ata hoy coabo, ñande yarara en biguay, marangatú, hoy pe ata ibaiba guijetape, o grajata guillapere, umiba recobaicue. En ese instante, él al resucitar, llevaba en el hombro. Él dice en parte, el relato en otra parte nos cuenta que descendió y llevó cautivo a la cautividad. Bueno, hasta aquí hay un versículo más, el 12, que dice, pébale tu pamos en data y su pécara iguazú, cuera putepe. Allí nos dice que él iba a ir a permanecer a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Iba a estar ya desde allá, esperando su tiempo, esperando esa vuelta que hoy todos nosotros estamos ansiando, esperando. Y hermanos queridos, necesitamos perseverar en lo que a mí concierne, conociendo un poco más de lo que Dios realmente en sus estatutos y por obra de tantos profetas, de tantos evangelistas, ¿verdad? Nos han dado como conocimiento. Y en lo que digo a mí respecta, yayapóquena, coacompañañeja áquena, coñe. Esta lengua nos fue entregada por el Señor Dios seguramente en un momento. Nosotros no tenemos ni imaginación. El arameo, que se sabe de que era la lengua que hablaba el Señor Jesús. Arameo ya es una composición que nosotros podemos interpretar en guaraní. Ara es tiempo, momento. Dice que en su tiempo entrego mi vida, en su tiempo muero. Nuestro pueblo, a través de sus gobernantes y de un consejero que tuvo un presidente en su momento, que fue el doctor de Cula Rosa, fue el país que le dio a Israel la oportunidad de tener territorio propio. Era el voto que necesitaba en la ONU, por lo cual Israel consiguió su territorio. Podemos decir, creo que con cierta autoridad, Paraguay es un pueblo elegido por Dios. Cuando decimos añembo, en guaraní estamos diciendo, me hago palabra. Añembo, yo estoy no solamente orando, sino que mi palabra misma se hace dueño. El nombre de nuestro Dios, traducido al guaraní, cuando Moisés le pregunta, Dios le ordena llevar un mensaje a su pueblo. Y Moisés, que era bastante testarudo también, le dice, pero
va esta subescuela más y sépico, esta subescuela, evo sube vender, cava subescuela. ¿Quién me dice esto? Le digo yo. Y él le dice, diles que yo soy, el yo soy. Y eso pasó al guaraní. Dice, eres subescuela, seja peja eva. Pero entendiendo el guaraní como tenemos que entender, dice, yo soy la palabra. Y conociendo la Biblia sabemos que de la nada fue hecho todo lo que vemos y lo que no vemos. De la nada, de la palabra de Dios. Así que cada vez que oramos, y lo decimos en guaraní, yaikua, ñañembo, evo ñandé, yaikoba, ñe éramos, porque ñeete, epe ñande ñe. Vamos a orar. Tu Pablo Yara. Peina roja orembarete cueo me mi jape ve con ñe eres roñe. Neñe ewi rojekui umi iba ayuisa y ponaba va ecuapu ñe roi kumbu hangwa y katu hangwa y saro ñembo apute y pupe. Ayurende be ko anga ambo pajao ko ñembo tereguera hai pupe neñe ereje ku ibaje asiba ponjaponáramo o para ver ore la pisacuera ore pejengüe o ya pisacaba o hendúa pe toy pojano umiko te bebeba pe tome cuapu añete mitarusu cuñataí cuñacaraí o ya pisacaba pe ko amba eres hero yu ko ape nelendape ahora mando nene billocuay Isaías bukumi esta itereivemba hoy ñamombe uana y subí esta itereivemba o yapowi o heyaba te enviapona awiyende de tupá con amba eres ore puacaro yuhangua ha romende ore awiye avei royuponare ore yehewi rojo cuevo taure moaye de pocaturu piro ngua por allí hangua ore rogape ape o ya pues sacaba hina upeisa avei tongo hepona atetia eres kune ure con eno con ambuéramo ape yewi toño mbuatu y katu hangwaisa neñe oñemo barete y corazón me cuera upeare ko anga ende ko amba Jesucristo le da tau pesa. Amén.